Muy buenas tardes a todos. Me llamo John. Soy técnico, como muchos de vosotros. He sido técnico municipal en un pueblo de Valencia que se llama Borache. Además de eso, desde el 2011 soy embajador de un colegio británico de ingenieros que se llama Chartered Association of Building Engineers. Algunos de vosotros quizás lo conocéis porque acredité dos carreras, arquitectura técnica e ingeniería de edificación, aquí en Alicante, en la Escuela Politécnica Superior de Alicante, también en Jaume I en Castellón y también en UPV, UPC, UPM, un montón de sitios. En 2011 publiqué un libro que se llama The Essential Guide to Construction Management and Building Engineering. Y ese libro lo escribí para técnicos como vosotros. Lo escribí en pleno crisis de ladrillo para técnicos de aquí con experiencia que estaban buscando trabajo en el ámbito anglosajón. Entonces es un libro quizá, sí, además que para vosotros con este contacto tan cercano que tenéis con el público extranjero aquí en la provincia de Alicante, os podría venir muy bien. Hay un glosario de términos técnicos. Como muy bien dijo Vicente, hice yo la traducción técnica de la guía de minimización porque los términos, los que literalmente traducidos, es un sinsentido, que no tenía nada, ni pies ni cabeza. Entonces, ese, digamos, es mi perfil, aunque mi papel, aunque me gustaría aclarar una cosa también que dijo Vicente, es que el término expatriate no significa... significa expatriado, no expatriota. O sea que nosotros cuando venimos aquí nos llamamos expatriados porque hacemos aquí nuestra casa. Pero bueno, que mi papel en este proyecto de minimización es de comunicación y traducción técnica a esta población de extranjeros asentados aquí. Sé que lo conocéis, pero porque en la provincia de Alicante la gran mayoría de los expatriados viven aquí, pero quizá para algunos que no están tan acostumbrados o sus pueblos no están tan afectados por este fenómeno, pues hablamos de cifras, por ejemplo, el año pasado 877.000 extranjeros residen en la Comunidad Valenciana, entre ellos 106.000 británicos, pero incluso esta cifra engaña porque hay 300.000 propietarios británicos que tienen su inmueble aquí en la Comunidad Valenciana, lo cual es un impacto bestial en la economía positivo para la Comunidad Valenciana. Mi labor es de comunicación y realmente es técnica y no técnica. Digamos que intento persuadir a la población, voy a intentar persuadir a la población expatriada a vivir aquí y los propietarios, desde luego los que viven aquí y los que no viven aquí, de que participen en este proyecto de minimización. Cuando hice un plan digamos, una estrategia de comunicación, digamos, las bases de los parámetros del plan era una comunicación masiva, una comunicación instantánea, una comunicación flexible, una comunicación abierta y a poder ser también a coste cero. Y lo hemos logrado. Es que tenemos una estrategia que tiene 4 pilares y creo que sinceramente tenemos esta estrategia dominada. La estrategia consta de diferentes elementos, hay vertientes, hay vertiente de vídeos explicativos y luego tenemos documentos de divulgación y eso incluye la guía que está ya traducida técnicamente y literalmente, pero también otros documentos de resumen de este documento tan largo y extenso para que una persona a pie de calle pueda entender ese documento también. Entonces tenemos vídeos, tenemos documentos divulgativos y luego tenemos canales. Y el QR, espero que, no sé si todo tiene una copia del QR, pero que el QR lo explicaré enseguida, pero que es un canal, es una forma de contactar con un público en concreto de forma permanente. Y en este caso, este QR es entre yo y los centros adheridos a la agencia. Y este QR os va a valer para toda la vida. Porque aunque el contenido cambie, que el QR, el acceso a este formulario no cambia. Entonces, pues tenéis
porque es bidireccional, a través de, no sé si habéis tenido tiempo para mirarlo, pero que hay una página de contacto conmigo. Entonces podéis enviar sugerencias o comentarios a través de esta plataforma también. Entonces tenemos los vídeos, documentos, el canal, y además de eso tenemos otro pie que es la comunicación con los medios existentes. Yo soy columnista en Costa Blanca News. Sí, que quizá alguno de aquí lo conoce, es el periódico de más tirar entre la población extranjera en la Comunidad Valenciana. Yo tengo una columna ahí cada 2 semanas. Intento publicar cada 2 semanas, pero últimamente estoy publicando todas las semanas, porque hay temas que están saliendo de urgencia, pero la idea es seguir publicando cada 2 semanas. Entonces tenemos un vínculo directo, porque eso tiene una tirada de 100.000 copias cada semana. Y cada copia está leída por 4 personas. Entonces tenemos un contacto inmediato con 400.000 personas. Entre esa población, como mínimo de 877.000 los residentes de aquí, pero si incluimos los que son propietarios y no viven aquí, pues será 1,5 millones, no sé cuál será la cifra, pero sería muy alta la cifra. Lo que vamos a ver aquí, porque me va a agilizar el trabajo, es una especie de compendio de los tipos de vídeo que vamos preparando, que son básicamente 3. Tenemos vídeos explicativos generales y luego tenemos vídeos explicativos en más detalle, que no son otra cosa que grabaciones de pantalla. Entonces, si tenemos una hoja de solicitud, podemos guiarles paso a paso y vais a ver un ejemplo de cómo lo hago yo con los lectores del periódico, enseñándoles cómo es catastro, para qué sirve, cómo entrar, cómo buscar un inmueble. Algo muy parecido que lo que vamos a hacer con la hoja de solicitud de los DSIs, de los casos individuales. Y luego habrá un tercer tipo que aún no hemos hecho ninguno, pero que tengo por lo menos 2 personas que me han prometido entrevistas, que Vicente de hecho ha prometido hacer la entrevista en inglés. ¿No es así? ¿Correcto? Y luego con Manolo en el idioma que quieras. Pero bueno, vamos a ver un poquito el vídeo y voy parando y comentando el tema a medida que vayamos mirando. Los contenidos de estos vídeos no son definitivos, solo está para enseñar por dónde van los tiros. El contenido, de hecho, me gustaría que en esta encuesta que tenéis acceso, el formulario que tenéis acceso, que enviáis comentarios. Esta es la 3ª vez que hacemos la conferencia, ya hemos recibido respuestas de técnicos de Valencia y Castellón, y me encantaría recibirlo también de vuestra provincia. Vamos a aprender juntos sobre las licencias de minimización de impacto y la Agencia Valenciana para la Protección del Territorio. Un binomio imprescindible para viviendas construidas sin licencia en suelo no urbanizable. La problemática de construcciones sin licencia en suelo no urbanizable es extensa en nuestro territorio y de largo recorrido en el tiempo. Veamos qué problemas resuelve las licencias de minimización y cómo los resuelve. Antes de la llegada de las licencias de minimización solo fueron permitido obras de ornato o higiene. En la gran mayoría de los casos el plazo para pedir la restauración de la legalidad ha caducado. Sin embargo, hasta ahora no había forma para regularizar su situación, produciendo una aberración urbanística de gran calado en nuestra sociedad. Llegan las licencias de minimización y la Agencia Valenciana para la Protección del Territorio. Ahora miramos el impacto para las familias directamente afectadas. Ya no están condenadas a la clandestinidad las obras de mantenimiento de las casas. Es importante notar que conseguir una licencia de minimización no legaliza la vivienda. Sí hace posible la legalización de la ocupación de la vivienda en condiciones que minimizan su impacto en su entorno. En beneficio de todos. La disciplina urbanística sigue siendo de aplicación en estas viviendas para todas las obras realizadas para las cuales no ha expirado el plazo para solicitar la restauración de la legalidad.
La labor de inspección de las obras no cesará nunca y la nueva agencia es la herramienta precisa para la tarea. Y esto es solo el principio. Veamos los beneficios de las licencias de minimización para la sociedad en su conjunto. Impulso económico, beneficios medioambientales y impacto positivo social. Profundizamos en ellos. Es de prever que una vivienda con licencia valdrá más que una sin licencia. Es altamente probable que este aumento de patrimonio conducirá a un aumento de consumo también. Las obras necesarias para conseguir las licencias de minimización también conllevará un aumento en la demanda para servicios técnicos, sobre todo entre la población extranjera, efecto que perdurará en el tiempo gracias a las labores de inspección. Viviendas con todas las ventajas de la licencia de minimización representan la introducción de un producto nuevo y atractivo en el mercado inmobiliario. Junto con el comienzo de la agencia nueva, las licencias de minimización harán posible el cumplimiento de los compromisos domésticos e internacionales con respecto al medio ambiente. La sociedad y el medio ambiente necesitan las licencias de minimización. Sin la agencia, las licencias de minimización no lograrán sus objetivos. Las obras de minimización, como son recogidas de residuos, señalética viaria, protección contra incendios y ensache de accesos, nos benefician a todos. Mayor inclusión y cohesión social son las claves para gozar de una buena salud social y las licencias de minimización promueven ambos de forma continua. Let's learn about minimization. The combination of the agency and the minimization licenses is truly an engine for change. In the Valencian area alone, there are some 350,000 unlicensed properties built on rural land. That's close to 1 million people directly affected. Let's take a look at what problems are tackled by minimization licenses and exactly how that's done. Hello CB users. Today's video is about Catastro, which is the Inland Revenue's property database. We'll see how to use it. When the web page comes up, we can see that there's a lot of information there. Most of it not relevant for us today, but the one that is the Buscador de Muebles. That's the one we're going to focus on. How to locate property, find property, and to see what type of property it is, and then look at the characteristics of those properties. Let's begin. Those are two principal ways of getting into the cadastral database and finding a property. There is another way, which is even easier. If you get rid of this, click up here, and we go down here to the bottom. We can see that we've got lots of different functions. Don't really need to go into detail right now, but the search engine here, layers, which we are going to use later. Again, other things. And it asks us if it's okay to send our location to Catastro. If we say yes, permitir, it will find us. As you see, it's taking us to where this computer is being used. Okay. So, there we have. Vale, quería hacer, es una muestra, digamos, lo que es posible y, digamos, las líneas que estamos trabajando, pero no hay nada definido. Este último vídeo se va a publicar en el periódico la semana que viene. Pero que este tipo de vídeos lo que quiero hacer con las solicitudes para hacer lo más ameno y fácil posible. O sea, apretar aquí, pon tu nombre aquí, que hacerlo súper sencillo. Y bueno, que lo que tenéis aquí en la encuesta, o el formulario que tenéis acceso de ahí a través del QR,
En Castellón prometí hacer un generador de QRs para vosotros, para los centros adheridos. Y esto lo tenéis el enlace en el formulario. Solo tenéis que pinchar, os llevará una hoja de Google Sheets, que es un generador de QRs dinámico, que es muy potente. Esta herramienta, por ejemplo, sería muy sencillo si tuviera todas las fichas de catastro copiados, podría copiarlos o pegarlos a la derecha y a la izquierda, de forma instantánea, aparecerá un QR. Entonces no necesitarías la referencia catastral y esa comunicación sería para siempre. Se podría cambiar los datos de la ficha y no cambiaría el acceso a la ficha. Bueno, es muy potente la herramienta. Y por último, vamos a ver un poquito lo que son las respuestas que estamos recibiendo. Vale, en el formulario tiene 4 hojas, creo que vídeos primero, luego tiene una encuesta y luego tiene una parte de información que se puede subir, pues se puede hacer 2.0, puede ser bidireccional. Ahí, si quisiéramos, los usuarios podrían incluso subir el documento una vez que lo han firmado, pero eso es una cosa que se puede hacer o no se puede hacer. El formulario que tenéis vosotros no es así, es que únicamente podéis contestar las preguntas, no podéis subir documentos, pero se puede hacer. Pero para subir documentos sí que es necesario tener una cuenta Google y para contestar no es necesario. Cualquier persona con acceso a Internet tiene acceso al formulario. Y aquí nos produce una serie de gráficos de las respuestas que recibimos que son muy útiles para nosotros. Si salen. Aquí nos dice, por ejemplo, la cantidad de municipios afectados por la problemática, los que tienen esa problemática con extranjeros, qué nacionalidad tienen los extranjeros. Bueno, un montón de información súper útil a la hora de planificar y redirigir el proyecto. Así que os animo a contestar el formulario porque nos vendría muy bien. Y ahí también podéis influir como centros adheridos en el propio contenido. Tenéis un espacio ahí para eso. Con eso ya he concluido.